por él. Él se va a estar regresando el día de mañana, al parecer. A más tardar el martes, piensa estar aquí, no sé, a lo mejor hace escala para descansar. La última vez platiqué con él, me dijo que no había dormido nada, y cuando salió de la conferencia de Lancaster, Alabama, dijo que había dormido como 1 hora. Entonces oren por él, para que Dios lo use. Creo que aún esta tarde va a estar predicando. Entonces, oren por él, acuérdense de él, y que Dios lo siga usando, así como lo usa aquí en la iglesia, que lo puede hacer instrumento también en otros lugares. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra siervos, del término siervos de justicia. Siervos de justicia es un concepto que normalmente se aplica a aquellas personas que son hijos de Dios y a aquellas personas que sirven a Dios. Pero me gustaría iniciar, hermanos, hablando un poco acerca de lo que es la gracia de Dios. La palabra gracia, por definición, se utiliza como un regalo inmerecido. Dios mostró su gracia para con nosotros en que siendo aún pecadores, su amor para con nosotros, aún su gracia, en que siendo aún pecadores, Él decidió morir por nosotros, no porque lo mereces, sino a pesar de lo que eres, Él decidió entregar a su propio Hijo para que tú puedas tener vida eterna. Eso es gracia. Gracia no es porque te lo mereces, no es porque te lo ganaste, no es porque no hiciste absolutamente nada. Él decidió morir por ti. Eso es gracia. El problema es que gente tiene diferentes perspectivas acerca de lo que es la gracia. Muchas veces gente dice, no, el regalo que Dios tiene para mí y el sacrificio que Dios tiene para mí y que hizo por mí en la cruz es suficientemente grande. Es tan grande que es imposible que yo nomás lo pueda tener gratuitamente. Es como si alguien se acercara, alguien que tiene escasez económica en todo su sentido, llegara conmigo y me dijera, hey, trabajé toda mi vida y te quiero regalar un carro. Y yo le veo y digo, wow, pues... qué pena, ¿cómo lo voy a regalar? O sea, ¿cómo lo voy a aceptar? Si me explico, no me hago o no me siento merecedor de aquel regalo que tú tienes para mí. Ahora, obviamente el carro y la muerte de Cristo son cosas muy distintas, pero hay gente que ve así la muerte de Cristo y dice, wow, yo quiero ser salvo, pero aún no. ¿Por qué? Porque no me siento merecedor de eso, tengo que trabajar un poco más conmigo, tengo que aún corregir este pecado que llevo en mi vida, para entonces ser apto para agarrar el regalo de Dios y hacerlo mío. Pero ahorita no puedo. Y hay gente que es confrontada con el Evangelio y es expuesta y dicen, wow, qué increíble, y sí es cierto, lo dice la Biblia y lo creo, pero ahorita no. ¿Por qué? Porque mi vida no está bien. Y lo que hizo Cristo es tan grande, es tan maravilloso que no me siento capaz ni siquiera de pedirle a Dios que me salve siendo como soy ahorita. Y hay quienes ven la gracia como algo tan grande y tan alcanzable que, wow, no se puede. La verdad es que eso es una tontería, es una mentira de Satanás en todo su sentido, porque si una persona está a punto de morir y llega alguien y dice, mira, tengo el antídoto para que ya salgas de esta enfermedad que está a punto de matarte y de consumirte, y mi hijo dio su vida para que tú puedas tener esta medicina. No, ¿quién soy yo para tomar esa medicina? Pues mi hijo dio su vida por ese fin, para que tú puedas vivir. No, pero yo no soy nadie para agarrarlo, no importa si seas alguien o no, es lo que necesitas. Y mi hijo dio su vida para que tú la puedas vivir. Amén. No, pero no la puedo agarrar, es que tienes que entender eso, no tienes otra opción. Si no la agarras, te vas a morir. No, pero soy inmerecedor de eso. ¿Cómo diste la vida de tu hijo? Bueno, no importa cómo lo quieras ver. Al final, Él lo hizo con ese propósito. Cristo dio su vida con el propósito de que tú puedas tener vida eterna. Entonces, si alguien llega conmigo y no, ¿sabes qué? Tengo que arreglar mi vida primero. Antes de, es como decir, espérate, déjeme hacer méritos para entonces poder agarrar la gracia de Dios y hacerla válida en mí. Yo lo veo todavía peor. Espérate, déjame seguir pecando antes de, ¿me explico? Déjame disfrutar un poco más mi vida mundana. Déjame disfrutar un poco aquello que Dios odia antes de yo acercarme y tomar el regalo de Cristo. Sea como sea, es una falsa y es una manera errónea de ver la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con ese objetivo en mente. Cuando Él mandó a su Hijo a morir, lo hizo con el objetivo, hermano, no de que tuvieras
algún argumento, es para que no tuvieras ninguno. Él lo hizo por gracia. Un regalo inmerecido, gracia. Ahora, existe también el otro lado de la moneda. Hay quien ve la gracia de Dios como una licencia para hacer todo tipo de pecado. ¿Me explico? Uno no quiere, una perspectiva incorrecta es no querer acercarse a Dios porque no me siento merecedor de. Y el otro acá es, wow, en serio, si tengo esto ya voy a poder hacer lo que se me plazca. ¿Me explico? En serio, si nomás pongo mi fe en Cristo, puedo hacer de mi vida lo que sea, de todas maneras ya la tengo grande, ya la tengo hecha. Ya mi acceso al cielo está bien porque de todas maneras, ¿me explico? Ya Dios me va a dar de su gracia y pues puedo hacer ahora de aquí en adelante lo que me plazca. Vivir en el pecado que quiera vivir en la maldad que quiera vivir, no importa. De todas maneras dice la Biblia que es por gracia, no es por obras. Entonces voy a hacer de mi vida lo que se me plazca. Y agarran la gracia de Dios como una tarjetita. Como para entrar a todos los eventos VIP, pero para entrar a todos los eventos de carnalidad y mundanalidad, no importa, ya soy salvo. La cargo conmigo. Cualquiera que sea la perspectiva con la que ve, hermanos, la gracia de Dios no es ni algo imposible, porque por eso Dios lo dio todo, para que estuviera a nuestro alcance. Ni es algo, una tarjeta para nosotros vivir en nuestra vida como queramos vivir. La gracia de Dios es más que eso. Hasta que no tenga una perspectiva correcta, hermano, nunca va a poder en sí disfrutar de lo que es la gracia de Dios como es. Ahora, el título se llama Siervos de Justicia. Dice la Biblia en el versículo 15, dice, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Cuando una persona es salva, hermanos, y cuando se convierte en hija de Dios, y una persona ya no puede seguir en su vida como la vivía antes, por un simple hecho. ¿Por qué? Porque cuando reconoces de lo que es Cristo, reconoces su sacrificio en la cruz y reconoces lo increíble y maravilloso que esto es y lo que significa, uno no puede nomás dejar de considerar eso y decir, wow, qué increíble, pero déjame seguir acá. Si en realidad reconoces el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y lo que significa esto, es imposible que puedas seguir una vida como si nunca lo hubieras conocido y que no haya ningún efecto en ti. Cuando una persona hace un sacrificio grande por ti, hermano, te deja marcado. Amén. Si hay alguien que, wow, hizo algo increíble por ti, que llegó en el momento indicado, que cuando tú estabas en las peores condiciones, alguien extendió tu mano, hermano, se queda una marca. Dices, wow, qué increíble. Esa persona pues significa algo para mí. Ahora, el sacrificio de Cristo, hermano, es más grande que cualquier sacrificio personal, cualquier sacrificio de cualquier persona. Entonces no me digas que tú fuiste salvo y que conociste al Señor y que fuiste, hermano, recipiente de su gracia y no hubo ningún cambio en ti. No se puede. Es contrario. La Biblia entonces, Pablo en Romanos pregunta entonces, ¿qué pues? Dice, ¿perseveraremos? Dice, ¿seguiremos pecando? Bajo la gracia, dice, en ninguna manera, no se puede, no existe eso. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la bendición, de obediencia, para justicia. Punto 1, definiendo el tipo de siervos. Y punto A, tu perspectiva acerca de la gracia. Una persona, hermanos, que una vez más fue recipiente y canal de la gracia de Dios en su vida, es imposible. Una persona cuando es salva, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la sangre de Cristo, dice, nos compra, nos redime, nos limpia de todo pecado y ahora ya no somos más de este mundo, ahora le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él pagó nuestra deuda. El problema es que muchas veces veo gente que dice que es cristiana y gente que reconoció el sacrificio de Cristo y viven su vida, hermanos, como si Cristo nunca hubiera muerto por ellos. Como si lo creyeran de aquí para afuera, pero no de aquí, ¿me explico? Hacia afuera. Veo gente, hermanos, que dice y lleva años en el cristianismo y todavía, hermanos, hablan del pecado como si fuera una broma. ¿Viste la película 3X ayer? ¿Viste el programa en doble sentido? Ja, 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 ja.
¿No tomaste tú? Sí, me puse hasta atrás. Ah, tienes que tener cuidado porque tenemos que ir mañana a la iglesia. Y la pregunta es, bueno, porque Pablo pregunta aquí, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. No se puede. Definiendo el tipo de siervo, y tiene mucho que ver cuál es tu perspectiva de la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva de la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios para ti? ¿Qué significa el sacrificio que Cristo hizo para ti? Y nomás ponte a pensar en eso. Ahora, puedes tener buenos pensamientos, pero la verdad es que tus acciones, me explico, definen más lo que tú piensas de la gracia de Cristo que tu pensamiento. Porque podemos decir muchas cosas que amamos a Dios, pero si nunca vivimos como amamos a Dios, al final son solo palabras. ¿Cuál es tu perspectiva de la gracia de Dios? ¿Cómo ves la gracia de Dios? Como algo, wow, Dios hizo un gran trabajo en mí y por eso Dios murió por mí. Como si tú excedieras aún el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo ves la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios para ti? Dependiendo de la respuesta de eso, hermano, serás definido qué tipo de siervo eres. Todos servimos, todos. Y ahorita vamos a ver la siguiente. Punto B, tu sometimiento. Tu sometimiento. Primero de Juan 3 del 6 al 8 dice, todo aquel que permanece en él dice, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que permanece en él dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Noten lo que dice después, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, dice la Biblia que si tú eres hijo de Dios, entonces no debes de pecar. Ahora, bueno, uno dice, bueno, pues yo he pecado, o sea, es imposible, y la misma Biblia dice que es imposible que una persona viva en completa santidad sin pecar. ¿Por qué? Porque aún lo mejor que puedes hacer para Dios, todo lo que puedes hacer para Dios y no lo haces, te es pecado, dice la Biblia. Entonces todos nos quedamos muy cortos, nomás bajo ese versículo, sin contar los demás, bajo ese, todos quedamos cortos. Ahora, ¿pero qué significa entonces cuando leemos 1 de Juan y dice, bueno, el que peca, dice, entonces no le ha conocido? Bueno, lo que está hablando de una práctica del pecado y eso hay un mundo de diferencia. Una vez escuchando una predicación, dio este ejemplo que se me hace muy, muy claro y gráfico. Una persona puede estar en el tráfico y de repente se le atraviesa a alguien y ¡pum!, le choca. Y la persona sale y lo primero que hace, enojado en su carne, es responderle y le tomas una foto, ¡puf!, dando una mala seña a la persona. Ahora tú ves la foto y dices, wow, esta persona estaba bien enojada y no parece nada espiritual aquí. Tú ves la foto y dices, wow, bueno, pues está pecando. Ahora, esta persona, ¿quién sabe si lo va a hacer después o si usualmente lo hace? Estás viendo una foto. ¿Me explico? Eso no significa que todos los días de su vida reacciona de la misma manera y un cristiano no debiera reaccionar de esa manera. Ahora, pero estaba al otro lado también. Una persona que todos los días, a todas las personas que se le atraviesa, les levanta la mano y les hace la seña del dedo mayor. Y esa persona es captada todos los días a las 7 de la mañana con un video y pasa y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Esa persona, la pregunta es, ¿pecó una vez? No, está pecando y hizo de su vida una práctica del pecado. A ver, déjame apagarla aquí. Hizo de su vida, hermanos, una práctica del pecado. Ahora, ¿sí entiende la diferencia? Usted puede pecar una vez y, bueno, en un momento de debilidad, en un momento de carnalidad, puedes perder aún tu testimonio en una ocasión. Pero no me digas que si eres un mentiroso todos los días de tu vida, a todas horas, eres de Dios. ¿Me explico? Eso es una cosa bien distinta. A lo mejor puedes mentir una vez y Dios
te redarguye y cambias tu vida y Señor, perdóname porque la regué. Pero si le riegas todos los días de tu vida y no, nadie puede encontrar verdad en tu corazón, entonces digo, bueno, eso no es alguien que peca ocasionalmente, es alguien que practica el pecado. Y la Biblia dice que aquel que peca, que practica el pecado, no puede ser de Dios. ¿Sí me explico? La Biblia dice, no yo, y leamos una vez más el versículo nomás para que lo entiendan en su contexto. Primero de Juan 3, del 6 al 8, dice, todo aquel que permanece en él, dice, ¿qué dice? No peca, estamos hablando de practicar el pecado. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta es, ¿usted peca o practica el pecado? Son cosas muy distintas. Verán, cuando una persona es recipiente de la gracia de Dios, no puede simplemente ignorar el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan? Queda una marca. Es imposible nomás llegar y, el Espíritu Santo cuando una persona es salva viene a morar dentro de uno, y lo he dicho muchas veces, Él cambia, Él te reforma, Él hace una transformación íntegra en tu corazón que, wow, es imposible seguir tu vida vieja sin que haya un cambio, sin que te sientas incómodo. No se puede, una persona salva no se puede vivir en su vida vieja como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque entonces no reconoces el sacrificio y la gracia de Dios en tu vida, no se puede. Siempre queda una marca, una persona no puede seguir igual. ¿Cómo ves la gracia de Dios tú? Porque si sigues en tu vida, si tus acciones son las mismas, si tu pecado es el mismo, si nada ha cambiado, dudaría y cuestionaría yo, bueno, ¿en realidad eres salvo o eres de tu padre el diablo? Como dice la Escritura, como lo acabamos de leer. Porque no te molesta en lo absoluto el seguir con la misma estilo de vida de pecado. No te molesten, si no te molesta en lo absoluto, bueno, yo cuestionaría y dijera, bueno, ¿sabes qué? Dios no está obrando. O nunca le conociste. La gracia de Dios, un siervo se define por la gracia de Dios. ¿Cuál es tu perspectiva de la gracia de Dios? Y piénsalo. No vaya a ser que te estás tratando de convencer de algo que no es cierto y trates de convencerte de que eres salvo y termines en el infierno. La Biblia dice que en aquel día muchos vendrán en mi nombre diciendo, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? Señor, Señor, ¿no sacamos de... Señor, dice, apartados de mí. ¿Qué dijo? Nunca los conocí. Nunca fuiste recipiente de mi gracia. Actuaste como cristiano, hablaste como cristiano, aún te vestiste como un cristiano, pero nunca fuiste recipiente de mi gracia. Nunca quedó la marca de la gracia de Dios en tu vida. Nunca fuiste salvo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva de la gracia? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo para ti? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que sometéis a alguno como esclavo para obedecerle? ¿Sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Hay un sometimiento. No solo es una perspectiva acerca de la gracia, es a quién te estás sometiendo en tu vida diaria. Una vez un pastor me explicaba, me dijo, mira, la vida cristiana, me dice, cuando eres salvo, es tu lado espiritual y tu lado carnal. Siempre van a estar en piques. Si en realidad eres salvo, tienes una vida espiritual y nunca va a desaparecer la carnal hasta que Cristo venga. Gloria a Dios ese día o mueres. ¿Me explico? Gloria a Dios ese día ya no vamos a batallar con la carne. Pero hasta ese momento es como tener esos dos lados, es como tener dos perros, mis. ¿Sabes cuál va a ganar? El que alimentes más. Si alimentas más el perro de la carne, va a hacer pedazos al perro espiritual porque no lo estás alimentando. El problema es que muchas veces parece que ni siquiera existe un perro espiritual. Existe nomás tu carne y le das rienda suelta a tu carne.
¿Cuál es tu perspectiva de la gracia y a quién te estás sometiendo? Eso define el tipo de siervo que tú eres. Si te sometes constantemente a Dios y si a lo mejor de repente resbalas, el justo cae 7 veces y se levanta. Eso sí dice la Biblia. Pero se levanta. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿A quién estás sometiéndote? Si te sometes constantemente al pecado, debe de haber algo incorrecto ahí si eres salvo. No puedes simplemente seguir tu vida ignorando el sacrificio de Cristo. No se puede. No puedes un día nomás llegar e ignorar el hecho de todo el pecado que llegas cargando y vivir tu vida con una sonrisa en tu cara. No se puede. Yo no puedo. ¿Cuál es tu perspectiva de la gracia? ¿A quién te estás sometiendo? Eso define, hermanos, lo que tú eres. Juan 8:44 dice, el diablo, cuando Jesús va con los fariseos y llega y le dice, ustedes dice, son como vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo, dice, hacéis. ¿Cuáles son las obras que predominan más en tu vida? A lo mejor es del padre. ¿De quién es tu padre? Si es el diablo o eso es Dios. Porque al final, hermanos, y noten esto, al final todos nos sometemos a una de dos, al diablo o a Dios. Nomás son esas dos opciones. Usted puede decir, no, yo me someto a mí mismo, yo hago lo que me plazca a mí. No me importa Satanás, no me importa Dios, yo hago lo que yo quiero. Nótese, porque ese es el mismo principio que Satanás usó para caer. Porque yo no me puedo someter a nadie, yo quiero llegar a ser semejante al Altísimo. Porque nadie puede ver encima de mí. Yo tengo que ser más grande. Ahora, si usted piensa, yo no me someto a ninguna de las dos, tiene el mismo pensamiento que Satanás tuvo. Usted sirve a su padre el diablo. No sé si fui claro. ¿Por qué? Porque las obras de su padre está practicando. Y es tonto decir, no, yo hago lo que me plazca. Si haces lo que te plazca, estás haciendo lo que Satanás hizo, estás sirviendo al diablo. Nomás hay dos señores. Bueno, o nomás hay, hermanos, de dos sopas. O sirves a Dios, o sirves al diablo. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿Qué tipo de siervo eres? No hay una tercera opción. Dios no dice, mira, el corazoncito de Edgar, vamos a, Satanás, Dios y aquí, la voluntad de Edgar. Siempre estamos rendidos a una de dos, hermanos, siempre. Siempre, constantemente. O estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al mundo. Nomás hay dos opciones. ¿A quién quiere servir usted? ¿Qué tipo de siervo eres? Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Dice, pero gracias a Dios. Y qué increíble es, porque gracias a Dios por su gracia. Hermanos, no porque lo merece. Una vez estaba escuchando una predicación también donde veían al pecador, hermanos, como un perro. Cuando está agarrado, ¿me explico? Está su padre el diablo y simplemente está el pecado y estamos nosotros como el perro, ¿me explico? Amarrado. Y no podemos irnos a ningún lado porque estamos amarrados. Y queremos salir del pecado y no podemos, estamos amarrados. Y no solo eso, el perro va en camino a un despeñadero, donde va el pecado y nomás te hace así. Nadie tiene opción. Vamos en ese camino y está el perro. Y se quiere, espérate, quieres buscar a Dios, no puedes, estás amarrado a mí. Cristo lo que hace es romper esa cadena, ¡pum! Y darte la libertad de escoger. Nomás hay de dos. O sigues sirviendo al diablo, aunque tienes la libertad ahora de buscar a Dios, no vas a terminar en el despeñadero, ya no eres obligado a eso. Ya Cristo murió por ti si eres salvo. Pero ¿por qué entregar tu vida a aquel, me explico, que no te dejaba hacer nada y que te sometía ahí, me explico? ¿Cómo seguir aferrándote al mismo pecado que te tenía ahí, no te permitía hacer nada para la gloria de Dios, no te permitía hacer nada con tu vida, te mantenía ahí? ¿Por qué sigues aferrado a mantenerte ahí? Es la pregunta. La Biblia dice, pero gracias a Dios.
Y no os pónganse a pensar esto porque gracias a Dios. El perro no tiene opción, está amarrado. Oh, y el pecado es fuerte, más fuerte que tú. Dios, cuando mandó a su hijo, ahora sí, eres libre, puedes venir conmigo. Y hay gente que sigue aferrada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si la gracia de Dios ya se experimentó? ¿Por qué si fuiste recipiente de la gracia de Dios, aún sigues aferrada a aquello que termina en muerte? Al final, el pecado siempre termina en muerte. ¿Por qué te sigues? ¿Por qué sigues aferrándote? ¿Por qué Dios no me explico? ¿Por qué no te entregas a Dios? ¿Por qué? Vamos a ver, nacimiento, punto 2, nacimiento de un siervo de justicia. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque eres esclavos del pecado, aunque no tenías opción, aunque eras esclavo, el esclavo, hermano, no tiene opción de nada, toda su libertad está condicionada a lo que su dueño quiera pedirle. No, quiero ir a la tienda, no puedes, tienes que servirme. No, quiero hacer eso, no puedes, tienes que servirme, eres mi esclavo. El siervo de justicia dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nacimiento de un siervo. Aquí es cuando entra la salvación y la gracia. ¿Por qué? Cristo pagó el precio por ese perro. Cristo dio su propia vida por ese perro. Cristo derramó su sangre cuando no tenía que hacerlo por ese perro. La pregunta es, ¿por qué ese perro quiere seguir con su antiguo dueño? Punto A, obediencia a la doctrina de Dios. Una persona cuando es salva es porque entendió lo que viene siendo la doctrina de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? Lo conocemos, el Evangelio. Isaías 29, 24 dice, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores dice, aprenderán doctrina. Aquellas personas que rechazaban a Dios van a aprender algo. En esos tiempos dice, va a haber una luz en su corazón, va a haber una luz en su mente de que ya no tienen que seguir donde estaban antes, no tienen que seguir siendo murmuradores y no tienen que seguir estando atados al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo te dio una opción. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la doctrina que nosotros predicamos cada vez que tocamos una puerta. ¿Sabes qué? Alguien murió por ti. ¿Me permites que te comparta el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No el bautismo, no la iglesia, no tú ni tus buenas obras, es el Evangelio. Es lo que dice la Biblia. Y es curioso, siempre que hablas con una persona de alguna iglesia sectaria, que llegas y le dices, bueno, ¿tú qué crees acerca de la salvación? Te van a decir muchas cosas. La mayoría coinciden en esto. Ellos siempre piensan que tienen la razón y que su iglesia es la única que se va a ir al cielo. Siempre. Hablen con un testigo de Jehová, nomás la iglesia de los testigos de Jehová van a ser uno de los 144,000. Hablas con la luz del mundo, nomás la iglesia de la luz del mundo, porque nosotros nomás tenemos al apóstol, que es el correcto, nomás nosotros nos vamos a ir al cielo. Hablas con un mormón, nomás la iglesia mormona. Nosotros practicamos las enseñanzas que le dio el ángel Moroni a Joseph Smith, y nosotros tenemos la única iglesia verdadera. Incluso si conoces la doctrina de los católicos profundamente, entenderás porque ellos dicen en su doctrina que es la única iglesia madre. La mayoría de los católicos desconocen aún su propia doctrina, por eso no lo dicen y no lo conocen, pero es lo que su doctrina establece. Si te vas con cada secta, todos te van a decir, esta es la iglesia verdadera. Yo les voy a decir, no. El Evangelio es lo que te va a llevar al cielo. No importa si eres parte de esta iglesia o de otra iglesia, el Evangelio es lo que te va a llevar al cielo. No, pues es que hay muchas cosas. ¿Cómo sé si lo que tú dices es correcto? No importa lo que yo crea, mejor lee la Biblia. No, es que cada quien tiene una Biblia diferente, no importa, el Evangelio es igual en todas. Ayer le estaba evangelizando a una señora con una Biblia católica. Agarré su Biblia y le dije, a ver, tráigame su Biblia. Una bibliota así, de 3 columnas, estoy acostumbrado a las de 2, ¿no? Tenía 3 columnas y luego en números romanos, y pues ni modo a darle, y le compartí el Evangelio.
¿Qué me puede decir? Si es una traducción que no ha sido alterada, el Evangelio va a ser claro en todas las traducciones. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la doctrina, hermanos, que nosotros creemos. Alguien que es siervo de Dios primero entendió la doctrina que les predicaba, la doctrina correcta. Ahora, no me crea a mí, mejor lea la Biblia. No, es que cada quien tiene su postura, pues no me creas a mí. Yo no te voy a decir que la Iglesia Bautista de Hermosillo es la única iglesia verdadera. Yo creo que esta iglesia es correcta. ¿Por qué? Porque lo que predican creo que es bíblico. Si algún día tengo contrariedad a eso, bueno, consideraré el hecho de a lo mejor partirme. ¿Por qué? Porque si están haciendo algo que no es bíblico, no tengo que estar aquí. Pero si se predica lo que es si se predica esta doctrina, ¿qué voy a decirles? Al final, ¿sabes por qué voy a ser juzgado? No por lo que me dijeron a alguien, voy a ser juzgado por lo que dice este libro. Y este libro dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No dice el bautismo, dice el Evangelio. No dice la iglesia, dice el Evangelio. No dice una iglesia, dice el Evangelio. Si usted cree esta doctrina, bueno, entonces está el primer paso para ser un siervo de Dios. Volvamos a Romanos, perdí la cita aquí. Romanos capítulo 6, dice el versículo 17, pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No solo obedecimos si eres siervo de Dios, a los que son siervos de Dios, bíblicamente hablando, los que son siervos de Dios son aquellos que primero obedecieron a esta forma de doctrina. Número 2, punto B, fueron libertados del pecado. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Una vez más vamos a leerlo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y ¿qué? Y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Una vez más, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes? Cuando una persona es salva y acepta esta doctrina, hermanos, dice la Biblia que ahora eres de Dios. Eres de Dios ahora. Ya no tienes que tener esta lucha entre, bueno, ¿a quién sirvo? Ya sabes de quién eres de Dios. El problema es que Dios no te va a tener con una, ¿me explico? Con una cuerda. Dios te va a permitir elegir si quieres seguir el camino de antes o puedes seguir el camino de Dios ahora. Es decisión tuya. El problema es que hay gente que sigue aferrada y parece que quiere, a ver, ponme otra vez la cuerda esa. Me gustaba más estar así. Y cuando me guiabas derechito al precipicio. Porque el fin del pecado, dice la Biblia, siempre es muerte. La pregunta es, ¿por qué te aferras a vivir en el pecado? ¿Que no fuiste recipiente de la gracia de Dios? ¿Que no creíste en aquel que murió por ti? ¿Que no aceptaste esa doctrina? ¿Que no fueron perdonados tus pecados? Ayer les decía a los muchachos cuando estaba aquí, les decía, muchas veces el pecado es pesado. Una persona que ha sido confrontada y que la Biblia, ¿sabes por qué rechazan muchos la Biblia? Porque cuando la están entendiendo reconocen el peso del pecado. ¿Sabes? Cuando alguien llega y le explica, ¿sabes que eres pecador? Dice la Biblia que eres mentiroso y esto y esto y esto y que va a haber condenación. Ay, espérate, es mucho eso, quítate mejor, no te quiero leer, no te quiero escuchar, mejor vete. Es más fácil vivir en la ignorancia, pero cuando él es confrontado con la palabra de Dios, el pecado pesa. Y entre más lees la Biblia dices, wow, más en el hoyo estoy, pesa mucho esto, no se puede. No puedo seguir un caminar, ni puedo crecer ni nada porque pesa mucho esto. El pecado es grande. Lo que Cristo hace, hermanos, cuando murió por nosotros y cuando depositamos nuestra confianza en Él, es agarrar ese pecado y quitarlo. Ya no te tienes que preocupar. Puedes enderezarte y seguir en tu vida, en tu caminar cristiano. El problema es que hay gente que le gusta estar de rodillas por el peso. Como que ya se acostumbraron. Como que ya a lo mejor es lo único que conocen y no consideran la posibilidad de servir a aquel que murió por ti.
siervos de Dios, dice la Biblia. Ya no tienes que estar a gatas, ya no tienes que ser, me explico, amarrado. Dios ya te dio la libertad. Entonces, ¿por qué aferrarte? ¿Por qué seguir en el pecado como si no tuvieras otra opción? ¿Por qué no buscar la santidad de Dios? ¿Por qué no buscar ahora agradecerle? Dice, glorificad a Dios que te compró. No por lo que eres, a pesar de lo que eres. ¿Eres salvo? ¿Eres libertado del pecado? Entonces, ¿por qué sigues aferrado a él? Es la pregunta. Punto C, no solo eres siervo de justicia, una persona que ha sido salva ahora, que aceptó la doctrina, que ahora fue limpio de sus pecados. Dice la Biblia que debiera ser entonces sometido a la justicia. Sometido, estamos hablando de que así como antes éramos sometidos al pecado y teníamos una cuerda, ¿me explico? Al pecado. Ahora debiéramos nosotros ponernos una cuerda y Señor, ahora sí, agárrame. Porque no me quiero desviar, el Señor, de tu camino. Porque no quiero salirme, hermano, Señor, de este caminar de santidad que tú esperas que yo viva. Porque quiero hacer tus obras, Señor. Tú eres mi Padre, ahora quiero seguir el camino de santidad que tú esperas que siga. Y la palabra sometimiento es como decir, Señor, por favor, ponme una, Señor. Amárrame a ti. Hazme aferrarme. Impide, Señor, que yo me salga de tu caminar. Pero Dios no hace eso. Dios te permite elegir. Dios, como un caballero, te da libre albedrío. No eres una máquina. No eres, hermanos, un perro. Dios dice, levántate, tienes la oportunidad de decidir si seguirme porque quieres o seguir las mismas costumbres que manejabas antes. Es decisión tuya. Pero si comprendiste la gracia de Dios, hermano, si una marca es imposible, ¿me explico? Que quieras volver aunque te gustó, pero mira, no puedo. Él no tenía que hacerlo y lo hizo. ¿Cómo yo puedo seguir aquí? Él me compró y ¿cómo voy a seguir yo aquí? Aferrado a aquello que no tenía nada bueno. El fin del pecado es muerte. Una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo debe, dice la Biblia 18, el versículo 6, 18, dice, libertados del pecado venisteis a ser, ¿qué dice? Siervos de la justicia. Una vez comprado, una vez salvo, una vez, hermano, ya estando y reconocido quién es Cristo en tu vida, entonces llegas a ser siervo de justicia. ¿A quién sirves tú? Porque si fuiste comprado, la Biblia dice que llegas a ser siervo de justicia. ¿Tus obras hablan más de justicia o de pecado? Esa es la pregunta. ¿Tus acciones reflejan más justicia o pecado? ¿Santidad o carnalidad? ¿Qué reflejas más? Porque si fuiste comprado, la Biblia dice, hermano, que debe de haber ahora un sometimiento a la justicia. Debe existir un deseo por hacer aquello, hermano, que antes no te agradaba y que agrada a Dios. Debe existir un hambre, hermano, por ahora entender aquello que Dios espera que tú hagas. ¿Por qué? Porque ahora es tu Padre y las obras de tu Padre debes hacer. Pero si no hay eso, considéralo. Puedes a lo mejor seguir atando aquí al pecado y no puedes simplemente salir. Es imposible. Si no has sido recipiente de la gracia de Dios, es imposible. Nunca va a haber me explico, una motivación por querer salir de ahí. No conoces nada. Pero si ya fuiste recipiente de la gracia de Dios, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás entregando tu vida? Hay dos nomás. ¿Estás Dios o está el diablo? ¿A quién le estás sirviendo? Una persona que es salva debe de ser siervo de justicia, dice la Biblia. Punto número 3, describiendo al siervo de justicia.
Versículo 18 dice, 19, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes no te importaba lo que dijera la gente y tú vivías tu vida en inmoralidad, ahora que no te importa lo que le vive a la gente, vive tu vida en santidad. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Amén. Amén. Así como antes no te importaba, hermanos, robar, ahora no te importa tener que sacrificar. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si antes presentabas vuestros miembros como sacrificios de iniquidad, ahora presenta tus miembros como sacrificio a la santidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay una motivación bien grande. Tenemos a Cristo que murió por nosotros. ¿Qué otra motivación quieres? ¿Me explico? Amén, están muy serios, hermanos, díganme por favor, no se duerman. Porque la Biblia es muy clara y este versículo siempre sale. ¿Me explico? ¿Por qué si antes podías hacer tontadas, locuras, cosas extremas para tu padre el diablo? ¿Por qué no eres igual de arriesgado para aquel que murió por ti? Esa es la pregunta. ¿Por qué prefieres que te sigan agarrando aquí y te siguen tratando, me explico, como pecador? Un ejemplo, como perro, no quiero decirle perro, no, pero es el ejemplo. A lo mejor levantarte y empezar a caminar en un camino de santidad para honrar a Dios. ¿Por qué te sigues aferrando nomás a seguir? Me explico, a gatas. Cuando te puedes levantar y decir, Señor, en ti soy más que victorioso, soy más que vencedor. Describiendo el siervo de justicia, punto A, reconoce el fruto eterno. Una vez más, versículo 19 al 21 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. ¿Por qué? No tenías otra opción, eras esclavo del pecado, no podías hacer justicia. Aún tus mejores obras, la Biblia dice en Isaías 64:6, eran como trapos de inmundicia para Dios, porque había pecado que no habías pagado. Seguías siendo deudor por más que te esforzaras. Pero cuando Cristo murió por ti, cuando llegaste a ser siervo de justicia, dice, ¿pero qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La pregunta es, si antes hacías esas cosas, tenías tu vida, tu mundo, me explico, y estabas inmerso en el mundo y en el pecado, y no había ningún fruto, no tenía ningún beneficio eterno, no había nada bueno ante los ojos de Dios que pudieras hacer, y acá sí hay. Acá está el fruto de la eternidad. ¿Por qué sigues aferrándote a estar allá cuando puedes estar acá? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tratas de hacer una vida, hermano, que sea un árbol lleno de fruto para Dios? ¿Por qué no tratas, hermano, de hacer algo más allá con tu vida que no más servir a Satanás? Porque el fin de toda obra de pecado y de carnalidad es muerte. Pero todo fruto de Dios, hermanos, trae vida, trae luz. Y si hay gente que no conoce de Dios, hermanos, por tu luz van a ser guiados a acercarse a Él. Si hay gente que no conoce de Dios, hermanos, por tu vida van a ser confrontados. Al menos reconocer, porque hay algo distinto en Él. Es que yo sirvo a aquel que murió por mí. ¿No quieres reconocer? También murió por ti. Aquel siervo, hermano, de justicia es descrito porque reconoce que existe un fruto eterno. Cristo lo dijo así, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, dice, corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Deja de aferrarte a seguir teniendo crédito aquí en la tierra, esto va a desaparecer, mejor haz crédito allá donde vas a estar la eternidad. Deja de aferrarte a seguir los deseos que este mundo sigue, dinero, poder,
fama, tranquilidad a sus ojos y empieza a enfocarte en lo que Dios espera de ti. Porque aquello es lo que tiene, hermanos, dividendos eternos. Esto no. El fin de esto, dice la Biblia, es muerte. No debiera ser, hermanos, un aliciente. Algo que nos va a decir, pues ¿sabes qué? Pues sí, mejor me enfoco allá, ¿no? Tiene más sentido. No solo tiene más sentido, el Dios que murió por mí, ese Cristo, ahora yo quiero ser como Él. ¿Por qué? Porque Él me salvó de ir al despeñadero y como perro ser lanzado, hermanos, ahora tengo la opción de estar con Él. No le mueve, hermano, ¿sabes qué? Desde aquí en adelante a lo mejor voy a considerar el vivir para Dios. No existe un deseo, un fuego en su corazón de, wow, pues mira, sí es cierto. Lo que Cristo hizo por mí, no lo hizo por lo que soy, a pesar de su gracia, un regalo inmerecido, lo dio, lo hizo por amor a mí. No porque yo lo amé a Él, sino porque Él me amó primero, dice la Biblia. No debieras considerar entonces, bueno, hay fruto eterno de aquel lado. Bueno, cámbiate para acá. No solo reconoce que existe un fruto eterno, punto B, tiene la meta de santificarse. Aquella persona, hermano, que es siervo de Dios, siervo de justicia, tiene la meta de santificarse. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación. La palabra santidad está hablando, y lo dije la semana pasada, estamos hablando de separación. ¿Sabes? El mundo ofrece muchas cosas. Santidad es apartarse del mundo. Está el mundo y está Dios. Santidad es dejar lo que el mundo ofrece para buscar lo que Dios ofrece. Eso es santidad. Una persona que ha sido salva, dice la Escritura, que debe de buscar santificarse. No tratar de mezclar las dos cosas, porque ese es un problema. Muchos quieren vivir acá y decir, Señor, vente por acá, Señor. Mira, aquí está más suave. Vente, mira, Señor, puedo vivir y ser como cristiano, pero aquí. Puedo vestirme como los de allá aquí, puedo hablar como los de allá aquí, puedo pensar como los de allá aquí. Es más suave. De hecho, ya estoy acostumbrado a seguir a gatas de todas maneras. Me gusta sentir este peso. Señor, mejor vente para acá. Y Dios dice, no puedo. Yo soy 3 veces santo, eso es imposible. Dios nunca se puede unir. Es más, la Biblia dice, ¿qué compañerismo hay con Dios y las tinieblas? No existe. No se pueden mezclar. Nunca puedes mezclar la luz y la oscuridad. Son en naturaleza completamente distintos. Pero hay muchos cristianos que tratan de mezclarla con todo su corazón y nomás se cansan. Porque no puedes. No se puede. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Busca conocer más de Dios y enséñale a cómo temerte. Saben, es increíble, pero el corazón de un niño es algo, amén. Es bien complaciente cuando Isabela, por respeto a mí, no hace muchas cosas y se detiene. Porque por amor, no sé si... la Biblia habla de temor como unas cosas entre tanto respeto como miedo. Pero si usted ama a Dios, dice la Biblia que debes de santificarte aún en el temor de Dios. Porque hay gente que no le tiene respeto a Dios en lo más mínimo. Si tuvieras respeto a Dios, no entraras en los lugares donde entras, no vieras las cosas que ves, no hablaras de las cosas que hablas. Hermanos, si tuvieras temor de Dios, se viera reflejado.
La Biblia dice que el siervo de justicia tiene que tener una meta y la meta es santificarse. ¿Cuál es tu meta? ¿Alguna vez has considerado dejar eso para buscar lo que Dios ofrece? ¿Alguna vez has considerado dejar tu pecado para buscar santidad? No, ¿qué van a decir? ¿Qué importa qué van a decir? Nadie de los que hablan, me explico, te va a justificar en el cielo. Nadie de los que hablan ha sacrificado tanto como Cristo lo hizo por ti, entonces, ¿qué importa? Salmos 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura, ¿qué dice? De la santidad. Si vas a adorar a Jehová, dice, ¿cómo se adora? En la hermosura, dice, de la santidad. El detenerse de hacer cosas que no agradan a Dios es buscar la santidad. El detenerse y nomás considerar, wow, no, esto no creo que sea de Dios. Voy a buscar mejor lo que mi Padre le agrada. Adorar a Dios dice en la hermosura de la santidad. Dios ve la santidad, Dios ve el hecho de querer dejar de buscar lo que el mundo ofrece para buscar lo que Dios ofrece como algo hermoso. Considéralo. Punto C, vive para la eternidad. Colosenses 3, 1 al 2 dice, sí pues, haber resucitado con Cristo. Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Una tercera vez dice, sí pues, si tú ya eres salvo. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice la Biblia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues eres salvo, si pues resucitaste con Cristo, entonces busca lo que Cristo es. Busca la santidad. Busca las cosas, dice la Biblia, de arriba. ¿Por qué? Porque lo de aquí se va a quedar aquí. El Cristo que murió y resucitó está sentado a la diestra. Dice la Biblia, busca las cosas de Dios. Sí, pues, resucitaste con Cristo. Poned la mira, dicen, las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la pregunta es, ¿dónde está puesta su mirada? Usted dice, no, pues en Dios. ¿Tus acciones reflejan eso? No, pues yo creo que estoy bien con Dios. Bueno, ¿tu camino de santidad refleja eso? No, pues yo creo que, pues no creo que Dios tenga algo conmigo, no soy tan pecador, no importa qué tan pecador, esa no fue la pregunta. ¿Has buscado la santidad como Dios espera que la busques? Son preguntas que incomodan, pero sea genuino y sincero en el momento de responderlas. ¿Por qué? Porque si eres siervo de Dios, bueno, todas las personas que son salvas, son siervos de Dios, dice la Biblia. ¿Usted a quién sirve? Le dará una buena idea de si es siervo de Dios o no. Le hará a lo mejor una pregunta que cuestione su corazón, a ver, ¿dónde está posicionado usted? ¿Cuál es su perspectiva de la gracia de Dios? ¿A quién está sometido usted? Piénselo, Dios espera que nosotros como cristianos seamos sus siervos, que estemos viendo hacia arriba, no hacia abajo, hacia nuestro Padre. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor por tu obra, Señor.